Todos sean bienvenidos. Es un gusto verles a todos. Vamos a empezar nuestro, nuestro mensaje en el libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vuelvo a leer. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Es por tu gracia que tenemos esta oportunidad. Ahora, Señor, queremos suplicarte, pedirte que derrames tu bendición, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser oída claramente, firmemente, Señor. Padre, yo te pido que vengas a dar a conocer lo que tú piensas, Señor. ¿Cómo ves tú a este mundo, a esta tierra, a esta sociedad en la que vivimos, Señor, y a las familias que lo forman, Señor? Ven a abrir nuestros ojos, Señor, pero sobre todo ven a abrir nuestro corazón, Señor, para que reciba tu palabra, Señor, pura, para que sea implantada en él, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vosotros sois, dice Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Estas palabras las estaba hablando el apóstol Pedro a otros israelitas, otros judíos de su misma nación. Les estaba hablando de que a ellos les había sido dado algo de parte de Dios. Dice, Dios había hecho un pacto con sus padres y lo hizo diciéndole a Abraham unas palabras. Y Pedro lo que hace es traerles ese recordatorio a la gente que estaba escuchándole en aquel momento para decirle: recuerda que de parte de Dios hay un pacto, hay una promesa para nosotros. Esta promesa nos alcanza. Nosotros somos los descendientes de Abraham, les estaba diciendo Pedro. De ahí proviene la nación judía, la nación israelita. A nosotros nos es dado este pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era ese pacto? ¿Qué es lo que Dios les había dado a través de Abraham? Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Cuando tú analizas esas palabras que originalmente aparecen en la escritura en el libro del Génesis, tú las puedes leer en el capítulo 12. Cuando tú pones tus ojos, tu atención en esas palabras, te das cuenta que es una promesa universal. Dice ahí: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante vamos a ver que esta promesa alcanza el día de hoy a personas como tú y como yo, o tiene alcance para personas como tú y como yo, a pesar de que, no sé si hay alguien aquí que sea de la nación de Israel, pero tu servidor, la mayoría de nosotros, no pertenecemos a ese pueblo. No somos del linaje de Abraham, no somos israelitas. ¿Sí me explicó? No somos de ese país, pero aún así, esa promesa es alcanzable para todos los que estamos aquí. Dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí hay miembros de una familia. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros, digo sin conocer situaciones personales, porque hay situaciones especiales,
pero la mayoría de nosotros, o buena parte de nosotros, pertenecemos a una familia. ¿Es correcto? La gran mayoría tenemos una familia. ¿Qué dice el pasaje que acabamos de leer? En la simiente de Abraham vendrá a haber bendición para todas las familias de la tierra. Eso incluye a tu familia. Eso te incluye a ti. Pero hay una condición o hay un camino en la simiente de Abraham. Esto es, a través de su descendencia. Tú sabes que el Señor Jesús, cuando nació, cuando vino a esta tierra y nació de María, y que a la gente de aquel tiempo creía que su padre era José, ambos venían de ese linaje de Abraham. O sea, tanto de María como de José, Abraham era su antepasado, lejano, pero era su antepasado. Entonces, cuando Dios da esta promesa, estaba diciéndole a Abraham y dejando ese testimonio para nosotros el día de hoy. A través de esa descendencia de Abraham, tu familia puede ser bendita, puede alcanzar bendición. A través de esa simiente. ¿Qué es lo que queremos establecer con esta parte del estudio? El hecho de que Dios está viendo o quiere ver o tiene especial cuidado en las familias de esta tierra, en tu familia que estás aquí. Él sabe que tú eres miembro de una familia. Él sabe que tú naciste en el seno de una familia. Y Él, déjame decirte algo muy importante, Él conoce las condiciones verdaderas de tu familia. Porque hay situaciones que se ven nada más adentro de casa, ¿verdad? En las familias. Que cuando se cierra la puerta, adentro de la casa, pasan cosas, suceden situaciones que no se ven para los de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Esas situaciones las conoce Dios, las de tu casa. Y el día de hoy quiere que conozcas que Él ha prometido una bendición para ti, para los tuyos. Así como es tu familia, Él puede darle una bendición a través de la descendencia de Abraham. Esto es, a través de Jesús. A través de Jesús. Y por eso estamos hoy aquí, y por eso el día de hoy estamos dando inicio a una serie de mensajes donde, pues, ¿de qué crees que vamos a hablar? De las familias. O mejor dicho, la importancia que para Dios tienen las familias, tu familia. Y por eso lo estoy haciendo personal, para que tú puedas escuchar de parte de Dios una cosa. Dios está interesado en tu familia. Habrá aquí quien ya formó su hogar hace algún tiempo, ya lleva años casado, casada, y para ti quiere Dios dar estas palabras. Habrá quien tenga poco de haberse casado, quien apenas esté empezando, para ti también son estas palabras. Habrá quien en un momento dado esté con un plan, que no se ha casado, pero tenga un plan, tenga una visión para casarse algún día, o tenga un deseo, un anhelo. Para ti son estas palabras, porque a lo mejor un día vas a formar tu familia. Mientras la formas, bueno, tú perteneces a otra familia, la familia de tus padres. Para ti también son estas palabras. De tal manera que el propósito del mensaje, insisto, es que veamos que para Dios tiene importancia tu familia y que el día de hoy no está de más o no es repetitivo el hecho de hablar de las familias. Y ahorita vamos a ver por qué. Es un tiempo para hablar de ello. Es un tiempo de que juntos conozcamos lo que Dios tiene para cada una de las familias. ¿Por qué?
porque Dios desde los cielos observa una realidad. Las familias el día de hoy están sufriendo muchas dificultades, muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Y el día de hoy Dios quiere dar una palabra de esperanza. Lo acabamos de leer. Dios ha dado una promesa, bendición para todas las familias de la tierra, para todas. Y a lo mejor en alguno pudiera estar pasando por la mente, pues es que tú no conoces mis problemas, pues es que tú no sabes cómo están las cosas en mi casa. Yo las veo muy difíciles, yo veo muy complicado el asunto, yo creo que esto no puede salir adelante. Dios dijo a través del profeta Jeremías: he aquí, yo soy Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es no, no hay nada difícil para Él. Aunque sea muy complicada la situación en tu hogar, Dios puede dar una salida que sea bendición para ti. Cuando se menciona la palabra bendición, ¿quién puede imaginar alguna cosa mala? Yo creo que nadie. Algunos hasta lo confunden, piensan que bendición es prosperidad económica. No es así. ¿De qué sirve que haya carne? ¿De qué sirve que haya manjares en un hogar donde hay puras rencillas? ¿Verdad? Mejor es la comida de legumbres donde hay paz. ¿No es así? Ok. Dios quiere dar bendición a las familias. Y el día de hoy en esta primera parte del estudio, vamos a ver algunos datos que nos van a llevar a entender un poquito el por qué es necesario hablar acerca de las familias. Vamos a preguntar, o vamos a hacer la pregunta: ¿cómo se forma una familia? ¿Por dónde empieza a formarse una familia? ¿Alguien que quiera decirlo? ¿Por un matrimonio? ¿Estamos de acuerdo? Ahí empieza a formarse una nueva familia, ¿sí? Toman la decisión un hombre y una mujer de reunirse, de establecer un compromiso, de establecer un pacto, y por medio de ese compromiso y de ese pacto, las personas entonces comienzan a formar una nueva familia. Él viene de otra familia y ella viene de su familia, a su vez viene de su propia familia, y juntos forman una nueva familia. De tal manera que esa es la manera en que las personas pueden comenzar a tener una vida de familia juntos, un varón, una mujer. El día de hoy vemos una realidad muy sensible que a muchos ya se nos ha hecho muy cotidiano, pero que cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta de que Dios no tenía pensado eso. Hacia la parte final del estudio vamos a ver los propósitos de Dios para formar una familia, o qué tenía Dios en mente. Pero nuestra realidad cotidiana es que los matrimonios el día de hoy, cada vez, para algunos pudiera ser sutilmente, cada vez los matrimonios son menos frecuentes, o en otras palabras, se van extinguiendo. Aquí ya empezaron a aparecer algunos datos en la pantalla y tú te vas a dar cuenta que vamos a mencionar algunos datos acerca del divorcio. Ok, quiero decirte esto desde el principio, lo vamos a retomar al final, pero quiero decírtelo desde el principio. Esto, divorcio, para Dios no es su voluntad. No es su voluntad. O sea, Él no quiere que los matrimonios acaben así. ¿Qué sucede con un divorcio? Cuando en un momento dado hay hijos en una familia, en un matrimonio. ¿Y qué pasa con un divorcio? ¿Qué le pasa a esa familia cuando hay un divorcio? ¿La familia qué? Se desintegra, se separa. O sea, se destruye. ¿Estamos de acuerdo? Se destruye la familia. A Dios no le agrada que las familias se destruyan. No le gusta.
Y el día de hoy vamos a presentar estos datos para que veamos cómo esto sutilmente va en aumento en nuestra sociedad. Y tiene mayores alcances de lo que quizá varios de nosotros pudiéramos llegar a pensar. Ya se nos hizo tan cotidiano, fulanito. ¿Qué pasó con fulanito? A ver, platícame. Pues ¿qué crees? Ya se divorció. ¿Cómo? Pero pues si se había casado, pues iba muy feliz. O otros dicen, ¿cómo? Pues si tenía 10 años casado, 15 años, 18 años, 20 años. O algunos hasta piensan ya como que la había librado. ¿Por qué se va a divorciar ahorita? Es una realidad. Y ya está pasando tanto que ya se nos hizo cotidiano. Ya se nos hizo común. Pero para Dios no pasa desapercibido. Vamos a ver los datos. Dice así, divorcios en México. Actualmente con el divorcio express ya no se toman en cuenta las 21 causales que antes se presentaban ante un juez para argumentar los motivos y solicitar el divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el divorcio ya es más fácil de llevar a cabo. En otras palabras, y sin ser abogado, te comento, yo estuve consultando algunas fuentes, pero pues no se profundizó pues en leyes definitivamente, pero llanamente analizando el comentario, analizando la noticia, lo que dicen es, ya no se toman en cuenta las 21 causales, en otras palabras, menos trámite para que se divorcien, menos trámite, menos problema. ¿Quieren divorciar? Bueno, nomás con que los dos estén de acuerdo, o uno por lo menos diga, pues yo me quiero divorciar. Ok, quizá, insisto, habrá que considerar más circunstancias, ¿no? Pero ve el dato, ya no se toman en cuenta, ya hay divorcios express, divorcios rápido. O sea que en un momento dado el casarse a veces puede llevar hasta más tiempo, ¿verdad? Porque ahí te piden los análisis, te piden hay una carta, una constancia de que no estés casado y te piden varias cosas y te piden los testigos y te piden que pague. Bueno, pareciera así en el papel nada más, sin profundizar, insisto, que ya es más fácil divorciarse que casarse. Seguimos leyendo. El divorcio incausado o express, como se le denomina coloquialmente, ha tenido un auge importante en la capital del país, donde este fenómeno ha ido en crecimiento. ¿Sí se alcanza más o menos a leer? Ok, gracias. Si te fijas, el título de la diapositiva es Divorcios en nuestro país. Este dato que te estoy dando es de México. El segundo punto dice, ese divorcio incausado, o sea, sin que haya una causal, sin que sea un divorcio forzoso, sin nada más porque ya se quieren divorciar, va en aumento, va en crecimiento. ¿Y qué crees? Ahorita vamos a leer, los matrimonios van decreciendo. Cada vez la gente se quiere casar menos. Siguiente diapositiva. Dice así, de acuerdo con datos del INEGI, en la última década la cantidad de matrimonios celebrados a nivel nacional ha disminuido 19.3%. Por el contrario, los divorcios han tenido un incremento de 74.3%. Son datos de el año pasado, del año que acaba de terminar hace poco. Son esos datos. El matrimonio cada vez se da menos y por el contrario, el crecimiento exponencialmente, el divorcio exponencialmente ha tenido un incremento, un crecimiento. Dice así, el 54.4% de las personas que se divorcian estuvo casada durante 10 años o más. Durante 10 años o más. ¿Será fácil alcanzar 10 años de matrimonio? No necesariamente tiene que ser desagradable, pero pues hay que esforzarse, hay que poner de su parte. Se enfrentan muchas circunstancias en el matrimonio y hay que aprender a conciliar muchas cosas. Por lo tanto, cuando se llegan a 10 años de matrimonio, ya viene atrás un esfuerzo, una dedicación, un haber puesto de su parte de los dos. Bueno, después de 10 años de esfuerzo o de lo que haya tenido para llegar al matrimonio a ese punto, se divorcian. 10 años o más. La mayoría, si te das cuenta en el porcentaje, la mayoría se divorcia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Por qué llegan a este punto? 17.4% vivió casada de 6 a 9 años
y 27.2% de los casos en el matrimonio no duró más de 5 años. Ahí están las estadísticas. Dice así el otro punto, dice este año se puede esperar un incremento de 50% en la tasa de divorcios, aunque podía ser mayor. Para ponértelo así un poquito más claro las cantidades. Con los datos que estamos revisando y de acuerdo al INEGI que toma la estadística de nuestro país, aproximadamente por cada 10 matrimonios había 2 divorcios. Eso es la década pasada, ¿sí? O sea, se casaban 10 personas y al mismo tiempo se divorciaban, 10 parejas y al mismo tiempo se divorciaban 2 parejas. Esa era la proporción. Se casaban 10, se divorciaban 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Con estas cifras que estamos viendo y con estos cambios que ha habido los últimos 10 años y en estos últimos años, la cifra ha ido aumentando y la proporción es aproximada a que se están llevando a cabo por cada 10 matrimonios, 4 divorcios. Rapidísimo está creciendo esto. Está creciendo muy rápido. Y vuelvo a lo que te comentaba hace unos momentos. Dios no quiere que eso pase. Pero está pasando, está sucediendo. Y esto conlleva a situaciones muy complicadas, muy difíciles de sobrellevar. Vamos a mencionar algunas consecuencias del divorcio, nada más algunas, no son todas, y si quieres vamos a tocar aspectos muy concretos, porque es tan amplio esto, que varía de familia a familia, de persona a persona. Pero vamos a tomar algunas consecuencias. Dice aquí, las consecuencias del divorcio son síndrome de alienación parental, esto es, cuando el hijo denigra, rechaza e insulta de forma sistemática a uno de los progenitores, inducido por la manipulación del otro progenitor. ¿Cuál es una consecuencia del divorcio? Que uno de los padres agarra a los hijos o a uno de los hijos y empieza a volverlo en contra del otro de los padres. Eso es lo que sucede. Y obviamente eso pues resulta muy complicado para aquel padre, para quien ama al hijo y se le viene en contra el hijo. Y incluso es muy complicado, muy difícil para el hijo que a veces dice, es que yo estoy entre dos fuegos, mi papá me dice cosas de mi mamá me dice cosas de mi papá y yo no sé a quién hacerle caso. Y cuando el niño o el hijo de familia ya es un poquito más grande, adolescente, joven, pues tratará de esas ideas de ordenarlas, pero cuando es pequeño, qué difícil es que tengan que pasar por eso. 5, 6, 7, 8, 10 años. Qué difícil. Y sucede. ¿Cuáles son las consecuencias? Otro punto. El 29% de los hombres cuyas familias se rompieron antes que cumplieran 16 años, sufrieron antes de los 26 problemas psicopatológicos o de inadaptación social, o se divorciaron o separaron, comparados con el 18% de los hombres de familias intactas. Lo explicamos de otra manera. Casi el 30% de aquellos hijos de familia hombres cuyos padres se divorciaron antes de que cumplieran los 16, 10 años más tarde, si lo quieres ver así, a los 26, sufrieron problemas psicopatológicos o inadaptación social. O bien ellos mismos se divorciaron o separaron de sus propios esposos. Comparado con aquellas personas que dice que abarca el 18% de hombres cuyos matrimonios, cuyas familias, cuyos padres no se separaron y que cuando llegaron a los 26, en la proporción de encontrar esos problemas psicopatológicos o divorcios de sus propios matrimonios, no se dieron. ¿Cuál es la proporción? O sea, por cada persona de un matrimonio intacto que tiene estos problemas, 2 personas de matrimonios rotos tienen estos problemas. ¿Sí me explico? O sea, es el doble la proporción. En otras palabras, los hijos tienen el doble de posibilidades de tener problemas psicopatológicos de inadaptación y de divorcio en sus propios matrimonios cuando provienen de una familia rota. ¿Es serio la situación del divorcio? Es seria. Siguiente diapositiva.
El 21% de las mujeres de padres divorciados antes de los 16 años hacia los 26 sufrieron lo mismo que los hombres o tuvieron hijos ilegítimos, comparadas con el 10.1% de las mujeres de familias no divorciadas. La misma proporción. En el caso, el dato anterior fue en el caso de los varones, en este caso es el caso de las mujeres y la misma proporción. Hay el doble de posibilidades de que las hijas de familia que vienen de matrimonios rotos tengan los mismos problemas que leímos en el punto anterior, o bien que tengan hijos ilegítimos, esto es, que tengan hijos sin casarse. ¿A consecuencia de qué? Las estadísticas dicen lo siguiente: de un matrimonio roto. De un matrimonio roto. Esto es en cuanto al divorcio. Hay mucho más problemas en la familia. Y cuando tú los vas analizando, todos tienen consecuencias serias. El día de hoy vivimos en una sociedad que moralmente ha perdido mucho, ha perdido muchos valores. El día de hoy es repetitivo encontrarte las noticias de autoridades coludidas con narcotráfico, con mafia, que hacen corrupción, que le sacan por ahí, como dicen coloquialmente, sus trapitos al sol, no tienen respeto del puesto que tienen. Y cuando te vas a rascar un poquito, te das cuenta de que en su momento, en sus familias no se enseñaron los valores o no se promovieron. Y así puedes ir viendo cada caso de situación de corrupción, de mordida, donde moralmente la sociedad se ha ido denigrando. ¿Qué podemos decir del respeto de los hijos hacia los padres? Donde quizá más de un padre pueda decir, sí es cierto, mis hijos son muy irrespetuosos, no me guardan el respeto que merezco, me contestan, no me hacen caso, no. Bueno, ¿qué hay también del amor de los padres para con los hijos, para educarlos y formarlos? También se ha ido ausentando. Hay muchos problemas en las familias y todos estos tienen consecuencia. Y cuando lo vas proporcionando hacia una sociedad, tienen consecuencia en una sociedad. ¿No será que el mundo está como está porque las familias no andan bien? ¿Será acaso el mundo un lugar agradable para vivir? Pregunta interesante, ¿no? ¿Sí será como está un lugar agradable? Pues podrá haber opiniones, ¿verdad? Pero pues así como ver las cosas, yo creo que no. A ver si se te queda el auto en el centro abierto, con las ventanas abajo, te lo pueden robar, ¿verdad? Ok, hay ese peligro y vivimos todos con ese peligro y allá anda uno asegurando los carros, poniéndoles alarmas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te descuidan y se pueden robar. A los hijos agárralos bien porque te los pueden llevar. Cuidado con la cartera si te subes al transporte público porque te pueden meter la mano. Cuidado porque ya te pueden asaltar. Cuidado porque te pueden, allí una persona que anda en drogas, en alcohol, te puede encontrar, le caíste mal, te puede golpear. Cuidado porque ahora en algunas ciudades de este país, porque con las guerras que hay ahí entre los cárteles, pues una de esas te atraviesa una balacera y te puede tocar. Cuidado porque a veces hasta reportan las personas, hasta los mismos policías están coludidos con los mafiosos. No es un lugar agradable para vivir. ¿No será que es porque nuestra sociedad se ha descompuesto? Porque las familias no funcionan. Importante razonarlo. Siguiente diapositiva. Otros problemas que nos encontramos en las familias. Dejamos un poquito atrás lo del divorcio ahorita. Los hijos adultos de alcohólicos están en riesgo de convertirse ya sea en alcohólicos o en facilitadores de alcohólicos. Un problema muy común en nuestra sociedad. Los hijos de alcohólicos y farmacodependientes tienen problemas debido al consumo de alcohol o droga de su progenitor o persona encargada de su cuidado, según lo define el Centro de Adicción y la familia de Phoenix House. El abuso de sustancias de los padres produce sobre los hijos y las familias muchos efectos a largo plazo que superan ampliamente el impacto inmediato que se produce sobre las víctimas. Ok, siguiente diapositiva. El estrés, maltrato y abandono dentro de la unidad familiar lleva a problemas psicológicos y comportamientos de alto riesgo a largo plazo, los cuales a su vez pueden traer problemas físicos y de salud mental de por vida a las mujeres de familias no divorciadas. Son datos
ahorita que estamos tomando muy generales acerca de cosas que se llegan a presentar en las familias. Es común encontrarse, no es en todas, pero llega a ser muy recurrente el abuso de sustancias, el abuso de alcohol, y que esto causa problemáticas serias. Aquí estamos dando algunos datos estadísticos de estudios. Esto llega a producir en las familias estrés y maltrato. Y dice, dentro de la unidad familiar lleva problemas psicológicos y comportamientos de alto riesgo a largo plazo. Y te das cuenta que patrones de conducta que se vivieron en un hogar, los hijos que salen de ese hogar los repiten en sus propios hogares, y así se va haciendo como una cadenita. Y total que las personas van reproduciendo aquello que les hizo sufrir, lo van reproduciendo para hacer sufrir a otros, y eso se convierte en una cadena, o como dicen coloquialmente, en un cuento de nunca acabar. Se va permeando. ¿Por qué? Por no cortar con eso y enderezar las cosas en la familia, por no dar privilegio a la estabilidad en el hogar y dar privilegio a cosas como el abuso de sustancias, el abuso del alcohol, la borrachera, la drogadicción, que provoca mal a las familias. Y es muy común que suceda. Y a veces los padres, me tocó conocer un matrimonio, no es de este lugar, pero me tocó conocer un matrimonio de una persona que cuando inició el matrimonio no bebía alcohol. Y hacia el final del matrimonio la persona se compraba, creo que como 3 o 4 litros de alcohol, de cerveza, diarios, como 3 diarios. Y al principio no bebía alcohol. Y eso fue causando circunstancias difíciles. Algunos dicen, no, pero es que yo soy tranquilo. Sí, tú serás tranquilo, papá, que estás tomando eso y que piensas así. Pero ¿cómo sabes que tus hijos que están viendo ese ejemplo van a ser así de tranquilos como tú? Quizá no tienen tu carácter y ellos van a aprender también a tomar. Y una vez que tomando, que aprendiendo a beber alcohol se desinhiban por causa del alcohol, ellos iban a andar golpeando a sus propios hijos, a sus esposas. ¿Y todo de dónde provino? De tu ejemplo, papá. De tu ejemplo. Problemas familiares. ¿Qué más vemos? Siguiente diapositiva. Causas generales de problemas familiares, la lucha por liderar o mandar en la familia, cuando no hay una estructura correcta, cuando no hay un orden, cuando no hay una cabeza y esa cabeza se respeta, se obedece y a su vez esa cabeza también respeta a los miembros, no los denigra, sino que busca una obediencia en base al servicio y al amor. Falta de valores éticos y morales, qué curioso, aquí dice este punto, que las familias el día de hoy tienen problemas porque no tienen valores éticos ni morales. No se enseña ya moral en las familias y eso permea en la sociedad. Consumo de alcohol, drogas u otras sustancias, ya lo hablamos. Falta de comunicación o falta de reglas o de normas a seguir. Falta de rigor en el cumplimiento de las tareas, obligaciones, o sea, no se vigila que las tareas se hagan. Hijo, levanta tu cuarto, y el hijo no hace caso y el papá dice, ay, no va a andar batallando, que no lo levante. Y eso dice causa problemas, eso es lo que dice aquí. Y para si alguien tiene alguna curiosidad, lo menciono de una vez, o tiene interés en conocer, tengo las fuentes de donde obtuvimos esta información, pues si quieres consultarlo tú, las obtuvimos buscando, investigando acerca del tema, pero ve cómo son circunstancias que la gente, la misma sociedad y como vamos a ver ahorita, el mismo gobierno se ha dado cuenta que están pasando en las familias y que están causando problemas graves, problemas serios en la sociedad. Otra causa de problemas familiares, ausencia de responsabilidad en la educación, ¿ok? Influencias vagas, presión de grupo, esto es cuando los hijos, generalmente se dan los hijos reciben influencias externas y por presión de grupo cambian su comportamiento, cambian sus hábitos, quizá en hogar aprendieron unas cosas, pero ya juntándose con otras personas aprenden otras y por la presión de grupo, bueno, cambian su comportamiento. Quizá el muchacho se le enseñó que no debía fumar, por ejemplo, no debía drogarse, pero por la presión de con quienes se junta ya lo probó, ya lo aprendió y ya está ahí en la práctica constantemente. Falta de autoridad parental, esto es cuando los padres no tienen una autoridad con los hijos. Muy recurrente el día de hoy ver que los hijos incluso ya pequeños con mucha facilidad desobedecen a los padres. No te subas, se suben. Bájate, no se bajan. Siéntate, no se sientan. No agarres, sí agarran. ¿Lo ves? Muy común. Y dice aquí esta información que estamos viendo que eso es causa de problemas familiares, en el que los padres no ejerzan una buena autoridad.
¿Y por qué no hay una buena autoridad? Bueno, pues ahorita la idea de que los hijos no se deben de disciplinar, que se les debe dejar con libertad, que escojan ellos, que prueben ellos, que ellos solos escojan su camino. La realidad es que a un niño hay que guiarlo, porque si tú le das a un niño unas llaves y tú le dejas a la mano un contacto eléctrico, ¿qué tal que se le ocurre ahí meterlo? Y como ahora está promoviéndose esa idea, o es una de las ideas que tu servidor ha alcanzado a escuchar que se promueven, que ellos experimenten y ellos escojan, pues a ver que experimente meter la llave en el enchufe de la corriente eléctrica, ¿lo vas a dejar a tu hijo? Pues no, la verdad es que hay que instruirlos y hay que guiarlos y hay que ponerles límites. Pero los padres no tienen autoridad para ponerlos y dicen eso es causa de problema. Luego ahí están los hijos, me voy a casar. Hija, no te cases, mira, el muchacho no trabaja, ni tiene trabajo, ni cuando tiene los pierde. ¿Por qué? Pues no le gusta trabajar, es mantenido de papá y de mamá. No te cases, no te conviene. Ay, pero es que me quiere mucho, no te cases, no te va a mantener, pero es que lo amo, no te cases. Y se casa. Y al poco tiempo se divorcia. ¿Quién ha escuchado un caso así? Levanten la mano para ver si estoy hablando nada más yo como loco o si pasa. Ah, sí pasa. Sí pasa. Es un problema la falta de autoridad parental. Siguiente diapositiva. Esas son las causas. ¿Cuáles serían las consecuencias? Violencia física, emocional o psicológica. Baja autoestima en las víctimas. Qué difícil es tratar esto. Una baja autoestima cuando las personas se sienten de alguna manera que no merecen las cosas, que nadie los quiere, y eso desencadena en intentos de suicidio o en personas muy deprimidas o en personas sin motivación para la vida. Qué difícil es escuchar que hay adolescentes que se suicidan, ¿verdad? Los que ya tenemos más edad decimos, ay, quien tuviera 15, quien tuviera 18, quien tuviera 20, más fuerzas. Los de 18, los de 15, los de 12 ya no quieren vivir. Ya no quieren vivir el día de hoy. ¿Por qué? Por esas consecuencias. ¿Qué más? Enfermedades emocionales, ya lo decíamos, depresión, ira, resentimientos, adicciones a las drogas, al alcohol. Luego los hijos en hogares con dificultades se van a buscar en eso consuelo, una salida. Pérdida de la educación, lo que estábamos mencionando, los hijos van aprendiendo o no aprendiendo una educación. A dar las gracias, a pedir las cosas por favor, etcétera. Pérdida del amor a la familia, a la sociedad, pérdida del respeto. Siguiente diapositiva. Pérdida de valores cívicos y morales, dificultad en relacionarse o manifestar afectos emotivos. Dice aquí decadencia económica, divorcio. Los propios hijos llegan a experimentar divorcios. Ahí lo vamos a dejar ahorita. Ok. A lo mejor es un poquito cansado todo esto que te estoy dando, pero es necesario sentar una base. Son aspectos, por cuestiones de tiempo no podemos obviamente ampliarlo mucho, pero son aspectos generales que el día de hoy se están viviendo en hogares. Quizá algunos aspectos o varios aspectos de los que hemos mencionado de manera muy general estén viviéndose en tu familia, tú que estás escuchando esto. Estén viviéndose o se hayan vivido, o quizá tú no conoces el futuro, nadie lo conoce excepto Dios. O quizá estés por vivir situaciones así. Ok. El hecho de centrar la atención en esta parte del estudio, en todos estos datos, es establecer una base para decir lo siguiente. Las familias el día de hoy necesitan la sabiduría que Dios tiene para poder guiarlas. Necesitan cambiar el camino, retomarlo, por todas estas cosas que hemos ido estableciendo. Faltan unos datos más. Te voy a pasar lo siguiente. Si la pones la otra, por favor. Dice así: la honra de un país es la suma de las pequeñas honras de sus familias. Dice, son palabras de Germán Dehesa, él es un escritor que ya murió, mexicano. A su vez, cuando él dijo estas palabras, a su vez, él estaba parafraseando a un escritor español llamado Arturo Pérez Reverte. Ok. Simplemente es una frase que se tomó para hablar acerca de las familias, pero
Para que veas qué trascendencia estos hombres que reflexionaron un poquito acerca, que o son, el caso de la persona que vive, son personas que se les considera como líderes de opinión, o sea, les quieren, a ver, una opinión, inviten a la persona a ver qué opina de un tema en particular, y las personas son tomadas en cuenta por su cultura, su conocimiento, por lo que han desarrollado. Ok, ellos llegan a esta conclusión: la honra de un país es la suma de las pequeñas honras de sus familias. Esto quiere decir que lo que haya en las familias, en cada una de las familias que forman a un país, tiene una trascendencia a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando en las familias? Que a nivel nacional los divorcios están aumentando. Las estadísticas que te di acerca de los divorcios, mira, son estadísticas de los divorcios oficiales. ¿Cuántos hogares hay que el día de hoy siguen juntos, papá y mamá, pero viven adentro del hogar como si fueran divorciados? Y esos obviamente no entran en las estadísticas. ¿Cuántos hay que se separan y no llegan al divorcio, al juzgado, y decir, venimos a firmar un divorcio? No entran tampoco en las estadísticas. ¿Cuántos hay que dicen, no, yo no me caso, mejor, como por ahí se dice coloquialmente, mejor me junto, vámonos a vivir juntos, y al rato, qué curioso, se separan y tampoco entran en las estadísticas? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en nuestras familias? Que a nivel nacional lo que está sucediendo, lo que estamos viendo es un quebrantamiento profundo de las familias. ¿Qué está pasando? Siguiente diapositiva. Esto que te voy a mostrar, lo siguiente, está respaldado, lo vamos a ver al final, por instituciones públicas, es decir, por instituciones gubernamentales. Son las reflexiones a las que llegaron las instancias de gobierno. Dice así: familias valiosas. La riqueza de un país se mide no solo por sus bienes económicos, sino sobre todo por la vitalidad de su cultura y los valores de su gente para armonizar el bienestar individual y el desarrollo de la comunidad. O sea, un país es importante por lo que es en su cultura y en los valores de su gente. No nada más es el dinero. Ok. Cada uno de nosotros desde su propio hogar puede contribuir a formar personas íntegras, que hablen con la verdad, actúen con honradez y se conduzcan con rectitud. Los seres humanos nos educamos primeramente en familia. Ve la reflexión del gobierno. En las familias se adquiere, fíjate, el actuar con honradez y conducirse con rectitud. Me voy unas palabras más atrás. Contribuye a formar personas íntegras que hablen con la verdad. ¿Dónde aprenden los hijos a mentir? En los hogares. ¿O dónde aprenden a hablar verdad? En las familias. Levante la mano al que le gusta que lo trancen, como dicen. Que te den un billete falso, ¿a quién le gusta? Levante la mano. Nadie. Pero ¿dónde aprendió el que hace los billetes falsos a defraudar a la gente? En su casa. Repito el punto: cada uno de nosotros desde su propio hogar puede contribuir a formar personas íntegras, que hablen con la verdad, actúen con honradez y se conduzcan con rectitud. Los seres humanos nos educamos primeramente en familia. Siguiente. Ahí aprendemos, o deberíamos aprender, a colaborar, compartir, respetar las reglas, afirmar la verdad y distinguir lo que está bien de lo que está mal según las pautas de nuestra cultura. En familia se transmiten valores, ahí aprendemos a conducirnos y a formar nuestro criterio. Esta formación se completa con lo que aprendemos en la escuela, en los grupos de amigos, en el trabajo y el vecindario, a través de la lectura y de los medios de difusión. Pero es sin duda en la familia donde se ofrecen las bases y se procuran los elementos para entender, contrastar, aceptar o rechazar lo que otras instituciones y grupos nos ofrecen. Siguiente. Con la formación que cada uno de nosotros proporciona a sus hijos, damos el primer paso, el más importante, para sentirnos orgullosos de la sociedad que construimos juntos. ¿Sabes cómo ven a nuestro país en el extranjero? Un lugar de corrupción, un lugar de violencia donde no se respetan los derechos humanos.
Un lugar, ¿sabes qué dicen los gobiernos a su gente? No vayan a México, está muy peligroso, está muy difícil. Ahí vienen los datos de dónde se obtuvo esta información. Si me pones la siguiente diapositiva, de favor, muy amable. Todas estas organizaciones respaldan las palabras que te estuve leyendo ahorita. Es un documento con un respaldo gubernamental. Pero ¿qué vemos aquí? Un gobierno preocupado por las circunstancias, preocupado por cómo está el país, preocupado y llegando a una conclusión. Este país debe de volver a sus bases, debe de regresar a la base de la sociedad, que es la familia, y a lo mejor suena repetitivo o suena como cliché. La base de la sociedad es la familia. Es una verdad, y que pasan los años y no cambia esa verdad. Pero ¿cómo están las familias que son la base de esta sociedad? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo están disfuncionando? Válgame la expresión. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Por qué hay familias rotas? Porque no es el ideal. No es el ideal que haya familias rotas. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en las uniones? Que hay desacuerdos a tal punto o situaciones a tal punto que en muchas ocasiones es mejor romper. Así lo ven los integrantes, es mejor romper. ¿Qué está pasando? Bueno, el gobierno dijo, no hay valores, no se están formando bien las familias. Y eso está repercutiendo a nivel nacional. Poner esta base nos deja a nosotros una perspectiva más amplia y el entender en un momento dado que lo que puede suceder en tu familia, en tu propia familia, puede repercutir hacia las siguientes generaciones. Y que es importante que que tú consideres lo siguiente: el poner cuidado en tu propia familia. El que puedas tener la sabiduría adecuada para guiar a tu propia familia. Para ti que eres padre de familia, puedas guiar a tus hijos y enseñarlos para que sean unas personas, pues igual va a sonar a cliché, unas personas de bien. Pero principalmente, y lo vamos a abordar al final, unas personas que puedan conocer y servir a Dios. Datos finales. Es una parte de lo que vamos a mencionar acerca de las familias. Beneficios de tener una familia. Los niños criados en familias intactas tienen como media mejores resultados académicos, más salud emocional y menos problemas de comportamiento. Los niños criados por su padre y madre sacan mejores puntuaciones en 24 de 30 indicadores estudiados que se relacionan con el bienestar emocional y el comportamiento. Los niños que no viven con ninguno de sus padres biológicos sacan peores puntuaciones académicas, peor autodeterminación y autoestima y peor comportamiento. Estos puntos son, como dice el título, para que veamos los beneficios de contar con una familia. Siguiente. Los niños criados en familias intactas tienen más probabilidad de tener relaciones sentimentales más sanas y estables en la edad adulta. Los chicos varones cuyos padres nunca se casaron, al crecer tienden a casarse menos y a salir con más mujeres. Las niñas hijas de divorciados tienen mayores índices de cohabitación y matrimonio, pero con más disfunciones como abandonos y divorcios. Siguiente punto. Los adolescentes que cenan con su familia tienen menos riesgo de fumar, beber y drogarse. Los que solo cenan con su familia 2 noches a la semana tienen el doble de riesgo que los que cenan con la familia al menos 5 noches semanales. En el caso de la marihuana, los primeros tienen el triple de riesgo que los segundos. En otras palabras, lo que dice el título, los adolescentes que cenan con su familia tienen menos riesgo de caer en adicciones. Ok. Hasta aquí las estadísticas. ¿Por qué hablar de la familia? Por todo esto que te hemos estado presentando. Porque la realidad que presenta el día de hoy nuestra sociedad es muy difícil en cuanto a las familias. Y porque muchos de nosotros, quizá la mayoría, tenemos historias complicadas. Digo, no sé, no conozco a nadie a tal profundidad, pero bueno, la realidad es que cuando platicas con las personas, cuando tú tienes la oportunidad de ver tu propia vida, bueno, en el caso de la familia de tu servidor, pues ha habido circunstancias similares. Y si tú me preguntas a mí, pues yo te diré, pues la verdad no me hubiera gustado pasar lo que pasé.
Tú que tienes hijos o tú que vas a tener hijos, te vas a casar y vas a tener hijos. ¿Quieres que tus hijos sufran lo que tú sufriste? Yo creo que la respuesta es no. Pero déjame añadirte algo. Dios tampoco quiere que tus hijos sufran eso. Por eso es que Él pone, y válgame la expresión, Él pone en la mesa el tema. Dice, quiero hablarle a las familias. Quiero que conozcan cómo pienso con respecto a las familias. ¿Cómo los veo? ¿Qué hay en mi corazón? Porque déjame darte un dato. Fue Dios quien creó a la familia. Hechos 3:25, volvemos a leerlo, por favor. Dice así: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Como te decía hace un momento, Dios ha preparado una bendición para todas las familias de la tierra, para tu familia, para ti que estás aquí. Porque para Dios las familias son muy importantes. Él las toma muy en cuenta, las valora, las protege. Y hoy quiere que conozcas sus propósitos y planes para tu familia. Te decía hace un momento, es que Dios creó la familia. Génesis 2:18. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok. ¿Por qué Dios pensó o por qué a Dios le interesan las familias? ¿Por qué son importantes? Pues porque fue su idea crear una familia. Fue la idea de Dios. Él tomó un hombre, del hombre hizo a la mujer, la trajo al varón y le dijo, aquí está tu mujer, aquí está tu ayuda idónea, aquí está tu compañera. Y dejó estas palabras escritas: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él creó la familia. Él tiene propósitos muy altos al crear la familia. Y estas palabras son muy profundas y ahorita voy a mencionar algo, pero son muy profundas. ¿Y por qué en un momento dado nos ayudan al por qué entender por qué a Dios no le agradan los divorcios? Dice así, que el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso Jesús mencionó en Mateo 19 que lo que Dios había juntado no lo separe el hombre, porque Él desde el principio estableció que cuando un varón y una mujer se unían en matrimonio, iban a ser una sola carne. ¿Y verdad que los divorcios duelen? Dios es sabio. Él sabe por qué dijo, no se separen. Porque hay dolor. Es una sola carne. En otras palabras, válgame lo que te voy a decir, como si te arrancaran un brazo. El varón, la mujer, divorciados, no vuelven a ser los mismos. Nunca. Aunque él se case otra vez y ella se case otra vez, no vuelven a ser los mismos. Por eso las palabras de Jesús. Y por ahí los religiosos le dijeron, pero entonces, ¿por qué Moisés autorizó dar carta de divorcio? Y Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón, porque no quieren poner por obra mis mandamientos, porque en el hogar reina cualquier cosa menos Dios y su palabra. Por eso uno de los esposos adultera y dice, ya me voy con la otra mujer, y tiene que haber esos divorcios, pues ni modo que se le encadene, ya se va. Pero no es idea. Jesús dijo, mas al principio no fue así. La idea era que el matrimonio permaneciera para siempre. Y el día de hoy Dios quiere que conozcas esto.
Para que si tú tienes un matrimonio, busques preservarlo con la ayuda de Dios, y es lo que ahorita vamos a decir. Con la ayuda de Dios. Y si tú te vas a casar, piensa muy bien. Piensa muy bien con quién te cases. Pregúntale a Dios con quién te cases, para que no tengas que vivir una experiencia así. Para Dios es muy importante la familia porque Él la creó y tiene propósitos muy altos. Uno de ellos es la procreación. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ahí vamos a leer. Varón y hembra, mujer y hombre los hizo. Y les dijo, los bendijo Dios, fíjate qué hermoso, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál es otro propósito con la familia? ¿O qué propósito tenía Dios con la familia? Que hubiera una descendencia, que hubiera hijos. ¿Sabes que el día de hoy Europa está viviendo un fenómeno muy particular? Le están llamando que a Europa le están saliendo canas. ¿Esto qué quiere decir? Que los europeos tienen actualmente una edad promedio de 39 años. O sea, allá en ese continente tan avanzado, tan especial que lo ven algunos, la edad media de la población es 39 años, sumando los ancianos, sumando los adultos, sumando los niños, sacas un promedio entre los habitantes y la edad promedio de todos es 39 años. ¿Sabes qué va a suceder en algunos años? Va a pasar a 49 años su edad promedio. O sea, va a envejecer. ¿Y qué es lo que está sucediendo con los europeos? Pues que la población que en edad de trabajar va a disminuir 20 millones en los próximos años. Pero este fenómeno se está dando básicamente por dos cuestiones. Una es que la esperanza de vida del europeo ha crecido, pero otra muy particular es que las europeas tienen una media de 1.5 hijos cada una. O sea, cada mujer en ese continente tiene en promedio 1.5 hijos. Pero los estudios o la gente que sabe de eso dice que el umbral necesario para el reemplazo generacional es de 2.1 hijos por mujer. ¿Sí me explico o lo explicamos un poquito mejor? Las europeas dicen, no, nosotros vamos a tener nada más, ejemplo, un hijo. Y los estudios, la gente que conoce de esto dice, mira, para que pueda haber un reemplazo generacional, o sea, para que las personas viejas o ancianas, las personas de edad mayor, se vayan reemplazando con los jóvenes y siga el curso, la sociedad, la generación siga su curso normal, o sea, las personas ya mayores vayan dejando esta vida, pero los jóvenes, los niños, los adolescentes vayan ocupando esos lugares. Para eso cada mujer en Europa tiene que tener 2 hijos. Y ellas dicen, no, nosotros nomás queremos uno. Es lo que está pasando. Y fíjate cómo deciden a veces las personas, y a lo mejor lo has escuchado, tú lo mencionas, pues es mi cuerpo y yo decido. ¿No? Pues es mi cuerpo. Pero no calcularon que eso iba a pasar un problema. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que se va a poner viejo el continente y no va a haber quien trabaje, todos van a estar jubilados. Y económicamente eso representa un problema. Y hay crisis económicas en Europa, si tú has leído un poquito, en España, en Grecia, hay crisis económicas. ¿Qué pasó? No le hicieron caso al sabio Dios, que puso junto al varón y a la hembra, no para que se disfrutaran y se sintieran realizados, que es parte del matrimonio, una realización y el poder disfrutarse como matrimonio, en una unión legal. Pero no es nada más para eso, también es para la procreación. Por eso es importante una familia para Dios. ¿Por qué más es importante una familia? Génesis 21. Dice así, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Perdón, estoy leyendo 21:1, no sé si lo mencioné. 21:1. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué vemos con estas palabras? ¿Recuerdas con el pasaje con el que empezamos? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra. Un hijo procreado por ti, a través de él va a haber una bendición para todas las familias. De Abraham nació Isaac, de Isaac nacieron Esaú y Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel, y de ahí se formó ese país conocido como Israel, en donde nació el Cristo como hombre, y a través del cual podemos alcanzar bendición tú y yo para nuestras familias, a través de él. Pero ve en dónde permitió Dios que se diera esta bendición: con Abraham, Sara su esposa y el hijo de ellos dos. ¿Y si sabes cuántos años tenían? 100 Abraham, 90 Sara, y tuvieron un hijo. ¿Qué crees? Abraham ya tenía otro hijo, Ismael. Pues por ahí pudo haber sido la bendición, ¿no? Dios dijo: no, va a ser un hijo de tu esposa, porque Ismael no era hijo de Sara. O sea que a través de una familia, Dios trae bendición a todas las familias de la tierra. ¿Serán importantes las familias para Dios? Amén. La familia es muy importante para Dios. Mateo 1:18. Dice así, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta porción de la Escritura nos muestra cómo fue que nació Jesús, el Hijo de Dios. María había concebido del Espíritu Santo. Pero resulta que María, dice la Biblia, estaba desposada con José. Esto es, estaba comprometida para casarse. Pero es conocido entonces por José que ella estaba esperando un hijo. Pero como no quería infamarla, dice la Biblia, tomó una decisión: mejor la dejo. ¿Por qué? Porque si descubrían que ella estaba embarazada, le iban a preguntar a José: oye, pues te metiste con ella antes, y José iba a tener que decir no. Pues entonces es digna de muerte, porque así lo dictaba la ley, y pues había que apedrearlo. ¿Y sabes quién iba a apedrear? José, porque ya había un compromiso, y aparentemente María había tenido que ver con otro varón. Entonces José dijo: mejor me voy para no infamarla, la dejo, ya no va a haber quien ejecute la justicia. Y se le apareció el ángel del Señor en sueños y le dijo: no te vayas, es del Espíritu Santo lo que haya engendrado. O sea, tu mujer sigue siendo en un momento dado pura en ese sentido, no había conocido varón. Y entonces José se queda con su mujer. ¿Qué vemos aquí? Ve el cuidado de Dios para que naciera Jesús, su hijo. ¿A dónde lo envió? A una familia. A una familia. María estuvo a punto, si lo quieres ver así, o lo voy a expresar de esta manera, María estuvo a punto de ser madre soltera. A punto. Pero Dios detuvo al varón. Como el varón era temeroso de Dios, el varón dijo: me quedo. ¿Qué logró Dios con eso? Que su hijo Jesús naciera en un seno familiar. ¿Serán importantes las familias para Dios? Sí, muy importantes. Salmo 68:6. Qué particular, ¿verdad? Esto nos puede llevar a reflexionar lo siguiente: cuando tú meditas la palabra de Dios, encuentras cosas muy, muy importantes, muy especiales. Pero pues cuántos pensamientos hay en las jóvenes el día de hoy donde dicen: ay, no, yo mejor no me caso. Y a mí me ha tocado escuchar a algunas personas que dicen: no, yo lo que quiero es tener un hijo, pero no me voy a casar. Y yo llego a preguntarles: ¿y cómo le vas a hacer? Pues a ver cómo le hago. Cuando ves el cuidado de Dios para su hijo Jesús, alguien que piensa así se puede llegar a preguntarse: ¿de veras a Dios le estará agradando ese pensamiento? Nada más porque quieras tener un hijo, lo tengas sin un matrimonio de por medio, que tu hijo nazca
fuera de una familia, yo creo que a Dios no le agrada. Salmo 68:6. Dios se hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Repito la primera parte. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué particular que dice la Biblia en el libro de los Salmos que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y aquí en la carta a los Efesios, Pablo les estaba diciendo a los creyentes que ya no eran extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que una congregación de creyentes, Dios la establece como una familia y todos entre ellos son hermanos y tienen a un Padre en los cielos. Qué particular que Dios hace eso. ¿Por qué? Porque para Dios es importante la familia. Tú que estás aquí, para Dios es importante tu familia. Malaquías 2:14. ¿Por qué más es importante la familia para Dios? Dice así: me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Estaba Dios a través del profeta dando un juicio y dice: el pueblo me va a responder, ¿por qué? Dice: porque yo he atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, le dice. Dice: ¿no hizo él uno? No leímos ahorita en Génesis que cuando un matrimonio se lleva a cabo, el varón se une a su mujer y son una sola carne. ¿No hizo él uno? ¿Y por qué uno? Pregunta el profeta. Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué es importante la familia para Dios? Porque Él busca bendecir a tu descendencia, a tus hijos, y que tus hijos puedan ser dedicados para Dios. Ahorita vimos varios puntos y podríamos pasarnos horas hablando de las situaciones que pasan con las familias. La verdad es que la situación de cada familia solo Dios la conoce a profundidad. Solo Dios la conoce en la realidad. Pero la palabra del día de hoy ha sido para establecer lo siguiente: Dios tiene mucho cuidado y en su corazón hay algo. Si tu familia ha sido destruida, quebrantada, déjame decirte algo: a Dios le dolió eso en su corazón. Él no lo quería. Si tu familia está sufriendo problemas hasta el punto de que está por quebrantarse, a Dios le duele eso en su corazón. Si Dios ve que tú estás en una perspectiva para formar una familia, o la acabas de formar, tienes poco de haberla formado, pero Él ve que si tú sigues caminando en tu vida y en tu matrimonio, o tú empiezas a caminar en un matrimonio sin la guía de Dios, tu familia se puede quebrantar. A Dios le duele pensar eso en su corazón. A Dios le duele, porque para Él son muy importantes las familias. Por ahí dicen que el matrimonio ya no es para toda la vida. No es cierto. El matrimonio es para toda la vida. Por eso, antes de casarte, pregúntale a Dios. ¿Ya estás casado? Pregúntale a Dios cómo llevar tu matrimonio. ¿Tienes problemas? Pregúntale a Dios cómo puedes salir de ello. No hay problema difícil para Dios.
En la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes quién es la descendencia de Abraham? Jesús. Dios estaba hablando hace miles de años esas palabras para poder decirte hoy algo. En Jesús, tu familia puede ser bendita, recibir bendición. Pero en Jesús, no a tu modo, no con tus ideas, no con tu sabiduría, con la sabiduría de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una pequeña reflexión y con esto terminamos el estudio. Para Dios son importantes todas las familias. Muchísimos años antes de que tú y yo naciéramos, que nacieran nuestros padres, nuestros abuelos, Dios ya estaba pensando en la manera en que podía bendecir tu familia. Y Él esperó pacientemente a que llegara un día como hoy para atraerte a escuchar sus promesas, sus palabras, los pensamientos de su corazón, y que pudieras conocer cuánto cuidado tiene Dios por tu familia, cuánto cuidado tiene Dios por tu persona. Y que el día de hoy, si las cosas no andan bien en casa, que tú pudieras escuchar que Él las puede enderezar. Quizá tú seas hijo de familia, seas soltero, y entre tus padres haya conflictos o desavenencias. Tú pienses, pues, ¿cómo puedo hacer yo para arreglar esas cosas? Yo te digo, pon tu confianza en Dios. Echa sobre Él tus cargas. Acércate a Él para buscar su consuelo. Y ponle en sus manos a tu familia, que Él puede hacer maravillas y milagros con ella. Para Él no hay cosa difícil ni imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Él puede reunir a un matrimonio, aunque ya esté divorciado, si es su voluntad y así lo quiere. Él puede restaurarlo, aún de las mismas cenizas. Aunque todos los demás digan que está roto y que no tiene más remedio, Él tiene poder para restaurarlo. Él tiene poder para restablecerlo. ¿Cuánto más no podrá hacer en alguno que esté ahorita en esas circunstancias, pero aún no haya llegado a un divorcio? Él puede arreglar las cosas aún. ¿Necesitas a Dios? Sí. ¿Necesitas no ser sabio en tu propia opinión? Necesitas fiarte de Dios de todo corazón. Estar dispuesto a obedecer lo que Él te diga para tu matrimonio. Pero hay solución, hay una respuesta para tu familia. El día de hoy es el principio de estos temas. Yo te invito a que propongas en tu corazón el seguir escuchando acerca de esto, que lo tomes muy en cuenta y que asistes los temas siguientes. Asistas los temas siguientes. El día de hoy hemos escuchado que para Dios es muy importante la familia. Es importante también que tú creas esto en tu corazón y te acerques a Él para buscar oportuno socorro. Padre, solo tu palabra es verdad, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y yo te pido que sean tus palabras las que queden hoy, Señor, establecidas en la mente, en el corazón, Señor. Que pueda ser escuchada tu voz, Señor, el día de hoy en los mensajes siguientes, Señor. Ayúdanos a conocer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender qué tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer que no somos indiferentes, ni nuestros problemas, ni nuestra vida, ni nuestra familia es indiferente a ti, Señor.
sino que con un propósito tú nos permites hoy escuchar esta palabra, Señor, y ese propósito es bueno. Te pido, Señor, que tú hagas esta obra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.